desde el camino, un espacio donde compartimos historias reales que hablan de todo lo que vivimos alguna vez, la pérdida, la incertidumbre, la soledad y la búsqueda de sentido que atraviesa todo eso. Somos estudiantes de psicología y a lo largo de nuestra formación fuimos descubriendo que muchas veces detrás de cada síntoma, de cada crisis, lo que aparece es una pregunta existencial. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué cambiar? ¿Para qué empezar de nuevo? Y a partir de los trabajos que hicimos durante la cursada, inspirados en Viktor Frankl, Heidegger, Bauman y otros autores, quisimos pensar la vida como un camino, una peregrinación donde no hay certezas absolutas, pero sí posibilidad de sentido. Y se nos ocurrió hacer este podcast para leer cartas que podrían haber escrito cualquiera de nosotros. Historias simples, cotidianas, pero que muestran cómo incluso en el medio del dolor o la confusión siempre hay un paso más que se puede dar. Viktor Frankl a menudo cita las palabras de Nietzsche: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En cada carta vamos a escuchar una voz distinta y después vamos a conversar entre nosotras, intentando iluminar esas experiencias desde la psicología, la espiritualidad y también desde lo humano. Así que los invitamos a escuchar estas cartas, a reflexionar y tal vez a preguntarse, ¿qué cartas escribirías vos si supieras que tenés que contar tu propio camino? Hola chicas, me animé a escribirles porque recién estoy entendiendo algo que me costó mucho aceptar. Hace 2 años perdí a mi papá. Fue muy repentino. Durante meses sentí que el tiempo se había frenado. Iba al trabajo, hablaba con mis amigos, pero por dentro estaba como vacío, como si nada tuviera sentido. Intentaba seguir, pero era un seguir sin dirección. Un día mi mamá me pidió ayuda para ordenar sus cosas. Encontramos una carta que mi papá le había escrito hace muchos, muchos años, cuando todavía eran novios. Decía algo así como: la vida no siempre se entiende mientras la vivimos, pero hay igual que seguir. No sé por qué, pero esa frase me cambió algo por dentro. Empecé a pensar que tal vez no se trata de entender todo, sino de animarse a seguir caminando aunque duela. Empecé terapia, retomé mis clases de guitarra y de poco volví a sentir que mi papá estaba conmigo, de otra forma, en las cosas que hago, en la manera de mirar el mundo. Hoy no puedo decir que el dolor se haya ido, pero sí que cambió. Ya no me paraliza. Aprendí que el vacío no siempre es el final, a veces es el lugar en donde uno empieza a construir algo nuevo. Gracias por leerme. Tal vez que esté pasando por algo parecido pueda sentirse un poco acompañado con esto. Muchas gracias. Fuerte lo que comparte Mateo. Me impacta cuando dice que el tiempo se había frenado. Es una forma de describir lo que Frankl llama frustración existencial, ese momento en el que la vida parece quedarse sin dirección, sin proyecto. Sí, y me parece clave que él encuentre esa frase de su papá. La vida no siempre se entiende mientras la vivimos, pero igual hay que seguir. Esa idea está muy en sintonía con la metáfora del peregrino que trabajamos. En la vida no hay mapas completos, pero igual seguimos caminando, aunque duela. Y además hay algo muy profundo en cómo transforma el dolor. Frankl hablaba de los valores de actitud. Cuando no podemos cambiar la situación, todavía podemos elegir la actitud con la que la enfrentamos. Y Mateo no niega la pérdida, pero sí que la resignifica. El dolor se convierte en un punto de inflexión, no en el final. Sí, también pienso que hay un aprendizaje espiritual ahí. En el video sobre la espiritualidad del final de la vida que trabajamos en nuestro trabajo se decía que el dolor puede abrirnos a una dimensión más profunda. Mateo empieza a sentir esta presencia del papá de otra forma, no desde la ausencia, sino desde el vínculo interior, trascendente. Exacto. En el fondo, lo que narra es un proceso de transformación del sentido. No se trata de olvidar, sino de seguir caminando con el recuerdo. Frankl decía que el sentido no se inventa, se descubre en la respuesta que damos al sufrimiento. Y eso es lo que hace que esta carta sea esperanzadora, no porque el dolor desaparezca, sino porque muestra que se puede vivir incluso en el medio de la pérdida. Hola chicas, no suelo hablar de cosas así, pero me animé porque hace poco entendí algo sobre la soledad. Durante mucho tiempo pensé que estar sola era un fracaso. Me costaba pedir ayuda o admitir que necesitaba a otros. Sentía que si mostraba debilidad, los demás se iban a alejar. El año pasado me mudé a otra ciudad por trabajo y al principio estaba entusiasmada, pero después de unas semanas empecé a sentir un vacío enorme. Iba del trabajo a mi casa, comía cualquier cosa, me pasaba las noches mirando series sin hablar con nadie. Me daba vergüenza decir que estaba mal porque todo me estaba yendo bien.
Un día, después de una jornada especialmente dura, me puse a llorar en el colectivo. Y una señora que estaba al lado mío me ofreció un pañuelo y me dijo, a veces uno solo necesita que alguien lo mire con cariño. Fue algo mínimo, pero me hizo pensar en cuánto evitamos mostrarnos vulnerables. Desde entonces empecé a acercarme más a la gente, aunque sea con pequeños gestos. Invitar a una compañera a tomar un café, llamar a una amiga solo para charlar. No se me fue del todo la sensación de soledad, pero ya no me da miedo. Entendí que estar sola no significa estar vacía y que pedir compañía también es una forma de fortaleza. Bueno, chicas, gracias por escucharme. A mí esta carta me encantó porque refleja algo muy común en nuestra generación, esa mezcla de libertad y de miedo. Tener tantas opciones puede ser tan paralizante como no tener ninguna. Fromm lo llamaba el miedo a la libertad, la angustia que aparece cuando tenemos que elegir sin certezas. Totalmente. Y ahí se nota lo que Bauman describía como la modernidad líquida. Nada es estable, todo cambia rápido. Antes uno tenía caminos más lineales, hoy la sensación es que nada dura lo suficiente como para poder sentirse seguro. Martina lo expresa muy bien cuando dice que teme estar tirando todo por la borda. Sí, me parece interesante que ella no habla de la queja, sino que desde la búsqueda. Está reconociendo que lo que antes tenía un sentido ya no la representa. Frankel decía que el sentido no se posee una vez para siempre, sino que se va descubriendo a lo largo del camino. Cambiar de rumbo no es fracasar, sino que es responder a una nueva pregunta que la vida te hace. Sí, exacto. Y encima hay algo esperanzador en cómo lo formula ella al final. Ella dice, no se trata de tener el mapa completo, sino de animarse a dar el próximo paso. Y eso tiene que ver mucho con la actitud del peregrino de la que hablábamos en nuestro trabajo anterior. Caminar sin ver todo el trayecto, confiando en que el sentido se va revelando mientras nosotros avanzamos. Sí, y también se puede pensar desde Kierkegaard. Él decía que la angustia no es un error, sino la señal de la libertad. Esa incomodidad que siente Martina es la que le empuja a elegir, a definirse. Si no hubiera angustia, no habría una decisión auténtica. Me gusta eso, la angustia como posibilidad. Y además, lo que ella cuenta del arte, volver a pintar, muestra que el sentido a veces aparece en lo más simple, cuando volvemos a los que nos conecta con lo vivo. Sí, esa es una forma de espiritualidad cotidiana, no es algo religioso necesariamente, sino que es una apertura a la vida. Como decía el podcast que escuchamos y que trabajamos también en estos trabajos, ponerse en movimiento nos lleva a nuevos aprendizajes. Martina se animó a moverse aunque todavía no tenga todo claro. Hola chicas, les envío este audio porque estoy en una etapa donde me cuesta entender si estoy tomando las decisiones correctas. Estudié 3 años una carrera universitaria que siempre creí que me gustaba, pero desde hace un tiempo ir a clases me pesa, me siento desconectada como si estuviera viviendo un plan de otra persona. Al principio pensé que era el cansancio o ansiedad por el futuro, pero con el tiempo me di cuenta de que ya no encuentro sentido en lo que hago. Lo que me da miedo es pensar que quizás estoy tirando todo por la borda si decido cambiar. Tengo 24 años y me cuesta aceptar que puedo empezar de nuevo. Durante la pandemia, cuando todo se detuvo, empecé a pintar y me di cuenta de cuánto disfrutaba eso. No sé si quiero estudiar arte, pero sí sé que quiero una vida que no se sienta como una obligación constante. Últimamente me acuerdo algo que me dijo una profesora. No se trata de tener el mapa completo, sino de animarse a dar el próximo paso. Capaz es eso lo que necesito, aceptar que no tengo todas las certezas y que igual puedo seguir caminando. A veces pienso que cambiar de rumbo no es fracasar, sino reconocer que uno ya no es el mismo, pero igual da miedo. Gracias por escucharme. Esta carta me conmovió porque muestra algo muy humano. Esa resistencia a pedir ayuda. Valentina dice, me daba vergüenza decir que estaba mal porque todo me estaba yendo bien. Me parece que refleja un poco esta cultura del rendimiento en la que vivimos, donde mostrar fragilidad se percibe como una debilidad. Sí, totalmente. Y también se conecta con Bauman y su idea de los vínculos líquidos. Vivimos rodeados de gente, pero muchas veces sin un verdadero contacto. Hay miedo al compromiso, a depender de otros. Valentina descubre que pedir compañía no es rendirse, sino que es reconocerse como humana. Claro, esto está relacionado con lo que trabajamos de que la vida como peregrinación no se camina sola. Frankel decía que el sentido muchas veces se encuentra en el amor, en el encuentro con otro ser humano.
En esta escena del colectivo, con la señora que le ofrece un pañuelo, se revela algo esencial. La presencia del otro puede ser una forma de salvación. Sí, también me gusta cómo ella lo transforma en pequeños gestos, ¿no? Invitar a alguien a tomar un café, hacer una llamada, esa apertura es también una forma de movimiento, como decía en el podcast que trabajamos. A veces lo que sana no es un gran cambio, sino la disposición de salir del aislamiento. Y además, lo que descubre Valentina tiene una raíz espiritual. En la Biblia, el camino nunca se recorre en soledad. El pueblo de Israel, los discípulos, todos avanzan acompañados. La espiritualidad cristiana nos recuerda también que somos comunidad, que la vulnerabilidad compartida es algo que nos une. Sí, y la psicología también puede aprender mucho de eso. No todo se trata de autonomía o autosuficiencia. A veces el bienestar se construye en el reconocimiento de la interdependencia. Bueno, para ir cerrando, lo que estas tres cartas muestran, la pérdida, la incertidumbre y la soledad, es que todas forman parte del mismo camino, y en que cada una aparece la posibilidad de sentido, justamente en la fragilidad. Exacto, ser peregrinos, como decíamos, es aceptar que no controlamos el mapa, pero que sí podemos decidir cómo caminarlo, con esperanza, con otros y con la confianza de que cada paso tiene un valor. Cada carta nos recuerda que incluso en la fragilidad también late en nosotros una fuerza que no se rinde.